diputado? ¿Qué haces, Juan? ¿Y cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien, pará que me estoy poniendo acá. Está con el mate vos también. Te vi a vos cuando arrancaste y fui y me lo hice rápidamente. Más o menos que vos. Te puede, viste que Instagram te permite estas cosas. Sí. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, haciendo la cuarentena a través de la red del TP con mucha actividad, que ya habrás visto seguramente con los vivos y bueno, muy atentos también a lo que pasa en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Finalmente hubo sesión el día de ayer. Sí. No, quería pedirle perdón públicamente a la negra Díaz, que se la juega siempre, y que la dejé garpando ayer, pero estábamos justo en la sesión, y bueno, lo dejé de garpe, pero bueno, no llegué con los tiempos, así que nada. A mí también me dejaste garpe. A vos también te dejé garpe, bueno. No, yo metí un vivo de 30 minutos esperándote, ya no sabía más qué hacer. Y el muchacho no llegaba. Pero bueno, estamos acostumbrados. Te pido disculpas, mi amigo, te pido disculpas. No, pero era entendible. Ayer estaba muy movido todo en la Cámara de Diputados, con lo cual era entendible que se hacía si realmente se podía. Bueno, creo que además hoy tiene ya otro cariz, porque podés analizar un poco más profundamente lo que pasó ayer. Bueno, danos tu primera impresión de lo que fue esta sesión en Diputados el día de ayer. Mi primera impresión es que perdimos una oportunidad, yo te diría, valiosísima. Yo creo que nada va a volver a ser igual desde que esta pandemia llegó al mundo, y creo que eso está reconfigurando claramente los modos de hacer política y de alguna u otra manera los modos de configurar las discusiones en torno a los temas de la política. Me parece que el ejemplo más sobrado es lo que está pasando a nivel nacional, donde hay un presidente, digamos, que conduce un proceso muy importante, acompañado por los líderes de la oposición. Ninguno licúa su pertenencia, ninguno licúa su ideología, pero hay entendimiento de que al bien común se arrima con verdades relativas y con un camino bien definido. Eso trasladado a Santa Fe es lo que nosotros estamos tratando de hacer prácticamente desde que arrancamos, y para esa convocatoria necesitamos básicamente el concurso de todas las sumas políticas o de todas las fuerzas políticas, pero también algunas herramientas que ya Alberto tiene a nivel nacional, como es la famosa ley de solidaridad, en el caso nuestro la ley de necesidad pública. Y me parece que perdimos una oportunidad, porque creo que no es que el Frente Progresista se llevó una ley o nosotros nos quedamos sin una ley. Me parece que los santafesinos estamos hoy a 26 de marzo sin una posibilidad de tener un conjunto de herramientas que le permita al gobierno definitivamente saldar algunas cuestiones y avanzar en otras que son sumamente importantes para la provincia, más en esta pandemia que obliga a hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces, siento la idea de que la política sigue discutiendo puertas adentro, de que estamos aislados de lo que sucede muchas veces afuera, y de que ese aislamiento tiene que ver a veces con la mezquindad o la necesidad primero de fijar una posición, creyendo que uno hace grande el espacio político al que pertenece en función de lo que transmite. A veces la grandeza de las fuerzas políticas o los dirigentes se ven en los momentos más difíciles, y yo te diría que también en los momentos más incómodos para uno. Entonces, yo creo que ayer al Frente Progresista, lo digo con respeto, ¿no? Porque lo respeto políticamente, le faltó grandeza para comprender el momento histórico que estamos viviendo y para acompañar al Ejecutivo aún con una ley que posiblemente no era la que ellos pretendían, pero es la que el Ejecutivo necesita, digamos. Entonces, me parece que ahí está la primera diferencia. Tenemos una ley que es la que el Frente Progresista quiere, pero no es la que el Ejecutivo necesita. Y eso no tiene que ver solamente con la cantidad de dinero. Porque ahora me van a decir, no, bueno, pero los montos son iguales a los que pedí el... No. Sí. Tiene que ver... Bueno, pero no tiene que ver con la cantidad de dinero, sino también tiene que ver con la posibilidad de generar algunas operaciones y algunas decisiones que no son las que el Frente Progresista está incorporando en su dictamen. Ejemplo puntual: los únicos contratos dispuestos a renegociarse son los que tienen que ver básicamente con la obra pública y a partir de la ley de obra pública, poniendo en pie de igualdad el interés público con el interés privado. ¿Por qué? Porque eso es llamativo. ¿Por qué solamente los contratos de obra pública? Digo, ¿por qué solo los proveedores de obra pública tendrían esa posibilidad de renegociar y no el resto? Son un montón. Bueno, no lo sé. Eso es una situación que nosotros tampoco terminamos de esclarecer.
Pero además, ¿sabe cuál es el problema, Juan? Este tipo de decisiones se tomaron las últimas 2 horas. Porque no es que esto estaba antes. El dictamen que no... digamos, a ver, el trayecto de la ley comienza con un fracaso legislativo en diciembre, aduciendo el Frente Progresista que no había habido consenso, nosotros muy sobre la fecha, te diría casi con el pan dulce y la sierra mandando una ley. La verdad que fue una experiencia no de las mejores. A partir del 1 de enero lo que hubo fue una convocatoria amplia a todos los sectores de la política, 1 mes y medio de trabajo, el envío del proyecto a la legislatura, a partir del Senado, y después de la sanción del Senado el 5 de marzo, nosotros, a pedido de Miguel Lifchi y a pedido del Frente Progresista Cívico y Social, tuvimos con ellos algunas reuniones en función de ver si podíamos hacer que la ley fuera votada por unanimidad. Eso terminó en una reunión con diputados del Frente Progresistas, nosotros y el propio ministro Agosto, que recogió algunas de las cosas que el Frente Progresista venía planteando. Nunca nos plantearon que, por ejemplo, las únicas empresas dispuestas a renegociar eran las de la obra pública. Entonces, quitaron ayer, 2 horas antes del dictamen, a los otros proveedores, incluido la ley de administración financiera 12.510. Tampoco nos dijeron, digamos, como hasta ayer a la 1 del mediodía, que querían insistir con incorporar a Rosario y a Santa Fe en la ley del Fondo de Obras Menores. Una ley hecha en la época de Obey para básicamente compensar a aquellos municipios y comunas de segunda categoría que no recibían el famoso fondo del conurbano. Claro. Bueno, y estas cosas fueron zigzagueando hasta que llega un momento que vos te das cuenta que lo que no hay es voluntad política de trabajar en la misma sintonía. Entonces, ayer tuvimos una ley, te vuelvo a repetir, que para nosotros no tiene que ver con la cantidad de dinero, tiene que ver con cómo se instrumenta y qué es lo que podemos hacer con esa ley y qué no podemos hacer con esa ley, ¿no? A ver, tu análisis, más allá de las cuestiones, las idas y vueltas legislativas, ¿cuál es? ¿Vos crees que efectivamente el Frente Progresista está empecinado en poner palos en la rueda de la gestión, inclusive en una situación complicada como la que se está viviendo? Digamos, esa es tu explicación, digamos, de fondo termina siendo esa. Mira, yo creo que hay una primera etapa en donde que comenzó el 16 de junio o el 17 entre nosotros y el Frente Progresista. A nosotros nos costó durante posiblemente 7 u 8 meses, incluido el primer mes de nuestro gobierno, asumirnos como gobierno, asumirnos que estábamos conduciendo la provincia y que la conducción estratégica de la provincia implica hacer acuerdos y convocar a las demás fuerzas políticas, no gobernar solo con lo de tu partido. Y me parece que al Frente Progresista le costó asumir que se estaba yendo el gobierno y que, como cualquier etapa, tiene que volver a comenzar, comúnmente, como dice uno, volver a resetearte y empezar a trabajar desde otro lugar. Yo creo que después del 1 de febrero, cuando esta ley volvió, el gobierno, a partir del 1 de enero, el gobierno asumió que estaba gobernando y Omar se puso claramente al frente del gobierno, convocando a los que son de su partido y a los que no son de su partido, trabajando en la ley posible en función de las demandas de todos los bloques políticos, pero me parece que el Frente terminó, o que el gobierno terminó y que hoy está parado en otra posición. Y creo que ese es básicamente la diferencia que hoy tenemos. Y han adelantado los tiempos. Comúnmente cuando uno gobierna tiene el apoyo de la oposición durante un tiempo, porque obviamente uno necesita instrumentos, leyes, más en estas circunstancias donde tienen mayoría en la Cámara de Diputados, y son los últimos 2 años en donde uno empieza a tener mayor rispidez. Acá me parece que los tiempos se adelantaron, la oposición empezó con mucha dureza de entrada, y nosotros estábamos tratando, obviamente, de hacer pie con enormes dificultades, ya no desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista económico. La provincia que recibimos es una provincia con complicaciones, imagínate lo que está pasando ahora con la pandemia que hay dando vuelta, digo, ¿no? Y no solamente es complicada porque yo en esto también quiero dramatizar, no es que es complicada porque el Frente Progresista es todo mal, no, es complicada porque la economía nacional se fue a la mierda, la gestión de todas las provincias entró en un proceso de muchas dificultades y eso repercutió claramente en las finanzas públicas, mucho más en el caso de Santa Fe, donde uno podrá criticarlo o no, podrá estar de acuerdo, pero la política contracíclica de la que el ministro Saglione hacía de alguna manera una bandera, termina pagándose en el tiempo. Digo, te voy a dar un ejemplo puntual. En la ley de ayer se incorpora la obligación de la provincia de cancelar en 60 días
todos los fondos de obras menores adeudados municipio y comuna. Estamos hablando de plata del 2017, 2018 y 2019. Y recién el segundo semestre 2020. Entonces... En 60 días pagar todo lo que no se pagó en 2017, 2018 y 2019. Exactamente. 3 años. Entonces me parece que estas cosas son las que de alguna manera te obligan a pensar que la ley está hecha para que las cosas no salgan, no para que las cosas salgan bien. Ahora, algunos referentes frentistas dicen, o venían diciendo en este último tiempo, sobre todo en la manera de comunicar, el gobierno de Perotti no está dispuesto a negociar respecto a la ley de necesidad pública. Hay cuestiones que no, superpoderes, pago en negro a trabajadores del Estado, entre otras cuestiones, pero además han dicho mucho durante estos meses, no arrancó a gobernar, tiene que arrancar a gobernar, tiene fondos disponibles que no los está utilizando, tiene el ok para endeudamiento que hasta el momento no se ha endeudado. ¿Qué pasa, digamos? Porque la forma de comunicar, digo, del otro lado, al ciudadano le terminan llegando estas dos versiones absolutamente opuestas que lamentablemente no encuentran por lo menos una parte conjunta dentro del círculo, ¿no? Vamos a despejar algunas cosas. Digamos. Los fondos para gobernar no estuvieron nunca. Y no es una buena noticia para nosotros. No es que nos queremos hacer los pobres. No estaba la plata. O sea, a ver, cuando nosotros recibimos la provincia, y hoy está certificado por el contador general, que es un funcionario de carrera, no un funcionario político, la provincia el 11 de diciembre tenía 18.900 millones de déficit y 29.000 millones de deuda flotante. ¿Está? O sea que había perdido entre lo que sumaba, entre lo que recaudaba y gastaba 18.000, 19.000 millones casi, y además había hecho gastos por 29.000 millones de pesos que no había podido pagar todavía. ¿Está? La única manera de recomponer eso medianamente es levantando la recaudación, por eso hicimos una reforma tributaria, aunque la recaudación no levanta, porque la actividad económica no levanta, y estamos tratando de... Y menos en ese contexto nuevo. Bueno, sacar unos pesos a partir de una moratoria que hicimos, que hoy más o menos de dinero de hoy habremos recaudado 300 millones de pesos entre enero y febrero, de los cuales 250 van directamente a municipio y comuna, por los impuestos que se están haciendo como moratoria. Pero además de eso, nosotros nos encontramos con la única rueda de auxilio financiera que tiene la provincia, que es el FUCO, prácticamente utilizado en un 90%. Es decir, lo que comúnmente sobra, digo esto porque vos lo entendés, pero por ahí el que no está viendo dice, ¿qué mierda es el FUCO? Porque la verdad que siempre uno se va al tecnicismo. Todo lo que sobra de algún lugar de la administración pública se va a una cuenta común que se llama Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. Eso te sirve, entre otras cosas, para que vos tomes dinero de ahí y repartas a la necesidad de la provincia y después lo devuelva, digamos. Es como un pequeño plazo fijo que te haces en función, digamos, de tener que evitar salir a pedir a los bancos. Eso estaba tomado prácticamente al 100%. Es más, parte de la deuda, la mayor parte de la deuda que se toma con esta ley de necesidad pública es para recomponer ese FUCO. Y entonces ahora te dicen, no, pero el FUCO en realidad tiene un plazo fijo, el FUCO... No, lo que pasó fue que antes de que Miguel Lichvi se fuera, el socialismo hizo una resolución donde el dinero que está en el FUCO devenga intereses como un plazo fijo. Entonces lo que hace la provincia en este momento para no perder la plata es todo lo que recaude de rentas generales lo transmite al FUCO por un tiempito para que se capitalice y lo vuelve a traer a rentas generales. Pero no es que el FUCO engordó... Bien, pausa. Hace algunos días, algunos referentes de la oposición a la legislatura dijeron, nos acabamos de enterar que el Ejecutivo no puede pagar a proveedores, pero tiene un plazo fijo por varios miles de millones de pesos. No, pregúntenle al ministro Boto, no es verdad. Pero digo, a ver, lo que ellos dicen del plazo fijo es esta disposición del FUCO que devenga intereses. O sea, rentas generales a plazo fijo para recomponer el FUCO, digamos, lo que vos estás explicando. Rentas generales al plazo fijo del FUCO y vuelve a rentas generales para pagar. Lo que hago es, si recaudo 10, lo pongo 20 días ahí para que estos 10 se hagan 11, vuelvo y los tengo que gastar. No es que la provincia está ahorrando, como dice el Frente Progresista. La provincia lo que hace trata de capitalizar lo poco que tiene y lo vuelve a sacar para pagar. Recauda, pone en una cuentita por unos meses o por unos días, vuelve a sacar esa cuenta y paga. Eso es la operación que está haciendo. Entonces, estamos en una situación complicada, compleja, no es fácil de llevar adelante. Y me parece que lo que ha habido, por lo menos para nosotros, es una lectura muy distinta de la economía y fundamentalmente muy distinta de las herramientas que nosotros necesitamos. A mí tampoco me gusta la suma no remunerativa. Yo soy peronista y me considero que es el partido de los trabajadores, por lo cual toda mi vida bregué básicamente para que los laburantes tengan los derechos y estén al blanco. Ahora, te voy a ser sincero, Alberto está recomponiendo jubilaciones
y asignación universal por hijo por decreto, con suma no remunerativa. Son los efectos inmediatos de la salida de una crisis como la que nos tocó vivir. Y nosotros estamos proponiendo a la legislatura utilizar las sumas no remunerativas para determinados trabajadores de la agencia del Estado, caso de los trabajadores de la seguridad, hasta el 31 de diciembre. No es que le dijimos, che, muchachos, a partir de ahora viene la suma remunerativa. No, mira, estamos en límite 31 de diciembre. Claro, obviamente, si es la validez que tiene la ley. Entonces, si vos sacás la ley hoy, entre que la promulgás y todo, estamos hablando de una ley que además tiene hoy, Juan, y 7 meses de vigencia, ¿no? Ni siquiera un año. Sí. Estamos hablando de una ley que tiene en este momento 7 meses de vigencia. Sí. Entonces, yo también podría decir que el Frente Progresista precarizaba a trabajadores, porque digo, me junté yo con los laburantes de cultura, de obra pública, que estaban todavía precarizados. No creo que sea así. Sí, entonces, viste, me parece que si nos vamos en discusiones políticas, podemos cada uno contar algunas verdades y todas son relativas. Lo único real y lo único contundente es que la provincia tiene hoy paralizada una ley que en este marco, además de una pandemia mundial, le impide tomar decisiones en función ya no del gobierno de Perotti, sino en función de los santafesinos. ¿Qué sigue? Digo, más allá de lo que pase hoy en el Senado, digamos. En el Senado había plan A, plan B, plan C, estaba todo bastante confuso, por lo menos hasta ahora. ¿Va a seguir un gobierno a puro decretazo? ¿Cómo va a gestionar Perotti? No, más allá de utilizar estas herramientas que ya se le habilitan. Es que nosotros tenemos una dificultad. La Constitución Nacional autoriza a emitir decretos de necesidad de urgencia refrendados luego por el Congreso, que controla la legalidad y la necesidad de la urgencia. Santa Fe no tiene manera de tomar decisiones si no es a través de una ley, mucho menos salir a buscar colocación de títulos de deuda si no es a partir de una ley de la legislatura. No puedes hacer con un decreto. Vos podés tomar algunos decretos a referéndum de la legislatura. Podés tomar, digo, más allá de los 37.000 millones puntualmente. ¿No alcanza eso, digamos, es poco? No, sí alcanza, sí hoy alcanza. Lo que no, a ver. Pero eso está habilitado en la ley, digamos. Digo, lo que no te alcanza, digamos, a ver, lo que no te sirve es tener 37.000 millones para las cosas que te puso el Frente Progresista en la ley. No te sirve para lo que el gobierno está buscando. El gobierno no está buscando renegociar solo los contratos de obra pública. El gobierno no está buscando cancelar solo en 60 días solo los anticipos financieros para aquellos municipios que están en emergencia. El gobierno no está buscando cancelar en 60 días el fondo de los municipios que tomaron otro crédito de pavimentación, que el 60% son municipios del Frente Progresista Cívico y Social y hay que terminar de pagarle. Digo, el gobierno está plantado en otras necesidades y eso me parece que es lo que de alguna u otra manera está impidiendo que tengamos ley. No es un problema de plata en este momento, es un problema de que para qué te sirve la plata. Yo te puedo, a ver... El Frente Progresista te está marcando la cancha, te está marcando las prioridades de tu gobierno y te está marcando cuál tiene que ser el norte de tu gobierno, básicamente. Por supuesto, en una situación que es inédita. Ya lo hizo con... Ya no pasó, eso te iba a decir, pasó, digo, con el presupuesto, digo, fue bastante, en ese sentido, bastante escandaloso, ¿no? Bueno, fíjate vos, Juan, parte del endeudamiento, porque esto grafica cómo está la provincia, parte del endeudamiento de estos 30.000, 29.000, 30.000 millones de pesos son para financiar obras públicas previstas en el presupuesto 2020 que no tienen financiamiento. A ver, el presupuesto 2020 estableció que la provincia podía endeudarse hasta 12.000 millones de pesos, de los cuales 8.600, 8.500 van para municipios, el resto, para provincia y el resto para municipios. Y este endeudamiento que estamos pidiendo con la necesidad pública es para financiar eso que previó si no hay obra pública en la provincia. Este año no hay obra pública. Digo, para que tomemos dimensión estamos parados, digo. Y no un problema de Perotti eso. Un problema que no hay más plata desde hace 6 meses. Digo, entonces, parte del endeudamiento es para pagar una factura de la EPE de 2.700 millones que se le debe a Camesa, no que le debe la gestión de Perotti, que se debe de antes. Digo, parte del endeudamiento es para cancelar deuda flotante por 6.000 millones de pesos, no que tomamos nosotros, que recibimos. Entonces, la ley en parte sirve para 2 cosas esenciales: tapar agujeros que teníamos, que no los generamos nosotros, pero bueno, vamos a suponer que lo generó Mandrake el Mago, o sea, no es así. Y además para aplicar claramente programas vinculados a la emergencia alimentaria, a la emergencia sanitaria y a la cuestión de la seguridad. Hoy te diría que la pirámide es, la base va a estar en la salud y después va a estar seguramente la cuestión alimentaria y la cuestión de seguridad para reforzar eso. Pero digo, vamos camino, y no quiero hacer alarmista, pero creo que vos lo habrás hablado con algunos amigos y
lo habrá hablado con algún médico, vamos camino a un escenario muy complejo desde el punto de vista de los efectos del coronavirus. Ojalá que ni por asomo lleguemos a lo de España o Italia, pero es una posibilidad también. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la gestión del gobierno de la provincia? Con esta ley trabada, digo, más allá de lo que hoy disponga el Senado. Yo creo particularmente, ahí lo veo a Villarreal que pone 5 años que entre presta. Sí, también, sí, lo hablamos ayer con él. El plazo de endeudamiento también, está activo Villarreal. Después me llama para putearme, pero ahí lo veo que está agregando comentarios. ¿A dónde? Acá no lo vi. Ah, bueno, yo lo veo acá abajo. No te pelees, boludo, no te pelees. No, ya. Escuchame, ¿cómo sigue? Me parece que todo nuestro esfuerzo va a estar citado claramente en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Y acá me parece que hay un partido que juega el gobierno importantísimo y después hay un partido que jugamos todos. Le dije el otro día a Omar Perotti una cosa que me parece que aunque no lo haga el gobierno, lo tiene que hacer la comunidad. Todos los que tienen la posibilidad de transmitir algún mensaje a la comunidad, vos, Rodrigo, ustedes como programa, los deportistas, los artistas, tenemos que concientizar que es momento de laburar contra esta pandemia porque la verdad que se nos viene encima y no hay otra vacuna que no sea el aislamiento y la prevención. Y el gobierno va a estar abocado claramente a eso, por eso también nos queremos sacar esta ley de encima. Yo tengo expectativa de que el Senado insista con la sanción original, que el Senado además hoy apruebe con media sanción estas partidas de 10.000 millones de pesos para el coronavirus y que esas dos leyes vuelvan a la Cámara de Diputados pidiéndole a partir de esta tarde a Miguel Lichi urgente que convoque sesión. O sea, pará. Insistí con la misma pelea, digamos. El plan es ese. Insistir con la misma lucha. Es decir, volver al original y quedarse sobre eso. A ver, me parece que se cortó ahí. A ver, ¿ahí estás? Ahí está. No, te digo, es insistir con el mismo plan, digamos, básicamente. Es decir, que vuelva a todos los diputados y volver otra vez a negociar cuestiones con los diputados y que siga la pelea en el ring de diputados. Que es donde no se traba. Sí, pero ya no hay margen para negociación. Lo único que te queda por saber es cuál es el nivel de comprensión de la realidad que está teniendo la oposición. Y en esto no quiero mezclar a toda la oposición. Fíjate vos cómo termina votándose ayer. El diputado que representa al intendente Rosario no lo votó. No votó el dictamen del Frente Progresista. Del Frade no lo acompañó, votó el nuestro. Justiniano no lo acompañó. Tiene que gobernar por decreto, pero... Entonces me parece que, digamos, lo que hubo es un voto o una mayoría circunstancial del propio Frente Progresista, y yo espero que tengan un halo de responsabilidad. Digo, me parece que deberían imitar a los dirigentes nacionales. Yo en esto, la verdad, creo que no estamos comprendiendo qué está pasando en el país y en el mundo. Digo, ¿no? Es notable a nivel nacional, digo, lo que ha hecho Alberto Fernández, y ha demostrado una capacidad de conducción, inclusive sentado junto con referentes muy duros de la oposición. Realmente, por lo menos hasta el momento, salvo algún que otro comentario que siempre lo hay, es muy notable, ¿no? La actitud de la oposición también es notable. Sí, me parece que Alberto inauguró una etapa, con esta pandemia, en una época de crisis, inauguró una etapa de liderazgo que posiblemente era desconocida para la política argentina. No digo que su capacidad haya estado en discusión, lo que sí estaba en discusión posiblemente era el liderazgo de él, a raíz de que obviamente la compañera de fórmula y la principal electora que tuvo la Argentina en las últimas elecciones fue Cristina. Entonces, me parece que lo que él ha demostrado en esta situación de mucha tensión es una capacidad de liderazgo fenomenal frente a un conflicto no menor, digamos, ¿no? Hay que tomar decisiones como poner en cuarentena al país, tomar una decisión como la de no poder repatriar más argentinos por un tiempo, o tomar una decisión como meter preso a quien está violando el aislamiento, digo, entre otras cosas, digo, ¿no? Entonces, me parece que él ha logrado llevar adelante un conjunto de decisiones que lo van a enmarcar en un liderazgo que para mí va a ser muy importante. Y bueno, me parece que es una muy buena noticia dentro de esta desgracia que estamos viviendo, digo, ¿no? Ojalá que para nosotros sea muy pequeña, pero yo creo que vamos a tener un tiempo no solamente de aislamiento y de cuarentena, sino un tiempo difícil por delante para lo que vamos a vivir, ¿no? La última, por cuestiones obvias y enhorabuena, se paró el fútbol. Sí.
Tiempo. Ganaste tiempo. No, escúchame, no es que ganamos tiempo. Se van a suspender los se suspenden los descensos. Pero claro, se reinaugura la Superliga. Digamos, arrancamos de cero. Arrancamos otra vez cero, con promedio de cero y todo. Olvídate. Está bien. Olvídate. No, aparte, gracias, escuchame, fuimos el último equipo que ganó un partido de fútbol en la historia del fútbol mundial. El último equipo fue Perón. Se paró todo. Estaba todo suspendido, medio partido con la verdad. Hacía mucho que no ganaban igual. ¿Cuánto hacía que no ganaban? Visitando una banda, muchísimo. Lo arrancaron a Domínguez y ahora estaban pidiendo de rodilla, ¿no? No, yo lo banqué siempre. Siempre lo banqué. Muchos, los hinchas lo bancaron, ¿eh? Yo lo banqué siempre. Siempre lo banqué a Domínguez. Siempre me pareció un tipo muy serio. Y además la verdad que agarró un club que siempre creo que tuvo muchas menos figuras que otros planteles y la verdad que lo hizo funcionar siempre muy bien. Un técnico que le fue muy bien en términos efectivos. Las copas sudamericanas que Colón jugó, incluida la final, son torneos que clasificó con Eduardo Domínguez. Pero bueno, qué sé yo. Si hay algo que nos falta para completar todos los quilombos, que encima tenemos ahí con Colón, ¿viste? Olvidate. Igual, como Tatengue, si arrancamos de cero, yo te lo firmo también, ¿eh? Te lo firmo. Sí. No sé qué pensará Villarreal, que está metido también en todos los quilombos de Unión, ¿viste? Pero bueno. Gracias, Kiko, por estos minutos. Un abrazo grande, che, y bueno, que sigan bien y obviamente mi humilde aporte a que la gente se quede en casa. Hagamos caso, quedémonos en casa y yo creo que tenemos que ser pacientes, que las cosas van a andar bien. Gracias, Juan, y a vos.